Yo encantado de continuar. Si me pide tocar con un tema, algo que quisiera decir de lo que se vaya quedando en el tintero, yo escogería de los derechos humanos, porque es una cuestión que de todas maneras hay que aclararla, porque cuando digo soy un crítico de los derechos humanos, esto puede tener un impacto. Claro. No sé qué dice, ¿cómo? Crítico de los derechos humanos. Sí, ¿cómo? Y este se me cayó del pedestal, ¿no? Se me cayó, ha sido un crítico de los derechos humanos este aquí. Parecía buena persona, ¿no? Es que dice que Bueno, decir vamos crítico solamente llaman crítico al opositor, Claro. no al que hace el análisis verdadero de la Claro, pero también, sí, hay lógicamente hay que analizarlo, pero sí también soy crítico, ¿verdad? En el sentido que se opone a los derechos humanos en alguna medida, evidentemente, pero eso hay que explicarlo, lógicamente. ¿El por qué? Es necesario explicarlo. ¿Por qué? Lógicamente. Bueno, primero porque en la parte formal, como siempre yo analizo parte formal, parte material o parte de fondo, lo que se quiera. Vamos a ver la parte formal primero, ¿no? Analizar la parte formal. Primero, yo veo aquí un error, que viene incluso de la Revolución Francesa, ¿no? La Revolución Francesa trajo la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, ¿no? Y eso ahí tuvo una connotación mundial, ¿no? Es decir, primero hay que aclarar que esa declaración la hizo una Asamblea Popular francesa, que tiene una jurisdicción limitada en territorio que será el francés, que no puede ser vinculante para otros estados. Definitivamente. No es por una legislación universal. Esto lógicamente se trató de corregir cuando la ONU, como una cuestión de las Naciones Unidas, una cuestión universal, pero yo veo que en la ONU, no, viendo aquello, yo aprecio, primero que no estuvo allí el Islam, no votaron tampoco el Islam, China se opuso, es decir, en definitiva, dicho rápidamente, la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue la capitulación final que tuvieron que hacer los derrotados de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, la Declaración de los Derechos Humanos es la construcción de los vencedores de la guerra, de la Segunda Guerra Mundial. La declaración fue en el año 48, la guerra terminó en el 45. Que es algo que se sabía que iba a quedar así, que iba a salir así. Claro, fue un acto de imposición, ¿no es cierto? Sí. Ahora, es una construcción de los vencedores de la guerra que se imponen a todos, pero no solamente en Occidente, que se impone luego a Islam, que se impone a China. Hay problemas serios. Yo he nombrado, por ejemplo, el principio de igualdad, ¿no? Esto ustedes no lo pueden entender los chinos, no lo pueden entender Son culturas diferentes. Claro, además hay una fuerte influencia teológica en toda la construcción. Y si nosotros vamos al Islam, por ejemplo, aunque se diga son religiones de libro, ambos son una religión abrámica, pero por ejemplo, en la religión cristiana, Dios ama al pecador, ¿no? Aunque aborrece el pecado. Eso lo dicen sobre todo los protestantes, lo dicen mucho porque tratan de conquistar las almas, dicen, predican. ¿Cómo? Dice, ¿cómo? Entonces, claro, te ama, Cristo te ama, dicen, ¿no? Bueno, entonces en la teología cristiana, Dios ama al hombre, aunque fuese pecador. Eso tiene un impacto, lógicamente, en toda la construcción que se ha hecho. Tiene un impacto muy, muy fuerte. Si nos vamos al Islam, no. Dios no ama por igual a todos, no es un padre como el de la cristiandad, como el cristianismo, no. Él ama a aquellos que se merecen ser amados, pero no al pecador. Un musulmán no le concibe que Dios ame, por ejemplo. En el Islam existe la pena de muerte para el que piensa mal del Islam. Sobre todo para el que ofende a Dios, pero eso tiene su fondo también teológico, ¿no? Porque lógicamente la ofensa a Dios es una ofensa infinita, pues. ¿Por qué? Porque no solamente se ofende materialmente por la ofensa que se dice, le dijo tonto, entonces tiene un límite. Pero si la ofensa es hacia Dios, entonces es infinita en el sentido de que también se mide la falta por a quién se la dirige. Porque no es lo mismo que yo le diga tonta a una muchacha que por ahí está, que se lo diga a mi madre, pues, ¿no? Lógicamente es una falta muchísimo más grave por la persona a quien se lo está diciendo. Lógicamente, aquel que hace eso, lógicamente recibe el repudio, la repulsa de... Entonces, apreciamos fácilmente que la gravedad está dada también por la persona a la que se dirige. Estando dirigida un pecado directamente a Dios, entonces es infinita. Aquel que ofende a Alá,
merece la pena de muerte por la gravedad, lógicamente. La construcción, bueno, es una construcción del Islam también. Nosotros los cristianos también tenemos una similitudes con el Islam, algunas cosas muy diferenciadas, bueno, son construcciones distintas. Y entonces, eso significa que la construcción de los derechos humanos, que es una construcción cristiana, no, lógicamente, imponerla al Islam, lógicamente esto también requiere, está ocupado por un jus naturalismo, es decir, la supuesta existencia de un derecho natural, ¿no es cierto? Pero ese derecho natural es para todos. Sí, Entonces, según lo que usted está explicando este rato, según lo que le entiendo, esta declaración actual de los derechos humanos no es la verdadera, no debería ser la verdadera. Yo creo que porque como dice, es algo que fue impositivo debido a las circunstancias del momento. Claro. Yo creo que puede tener algunos problemas, porque lógicamente el derecho humano va a ser el derecho común a todos los seres humanos. Y entonces nuestra construcción va a tener algunas cuestiones problemáticas con respecto de otras construcciones que podrían, de otras culturas. Por ejemplo, digamos la libertad de culto, por ejemplo. ¿Cómo usted la entiende? ¿Cómo la puede entender un musulmán, no? Cuando el Corán es como una norma jurídica para nosotros. Es decir, la libertad de culto, para que se entienda fácil, para un musulmán podría significar lo que para nosotros, supongamos, bueno, alguien que vaya contra la norma jurídica, que vaya contra la Constitución, ¿no es cierto? Bueno, muchas cosas son problemáticas, por decirla, sobre todo en estas cuestiones. El Estado laico también me parece bastante problemático, bastante mal interpretado, y entonces la construcción de unos derechos humanos universales, comunes a todos los seres humanos, además es muy peligrosa. ¿Por qué? Porque podría significar como instrumento de imposición y de dominación. Es decir, yo sostengo que sin los derechos humanos no se hubieran podido producir muchas masacres, muchos genocidios que se han realizado, sobre todo en Medio Oriente. Los derechos humanos han sido una arma arrojadiza también, ¿no? Se vulneran ahí los derechos humanos, hay que entrar para que los derechos humanos se respeten, y entrar, lógicamente, con bombas, ¿no? No con evangelios, no repartiendo los evangelios en una esquina, ¿no? Que sería también una agresión, porque son estados musulmanes, ¿no? En todo caso, tiene que hacerla. Bueno, hay muchos conflictos en esto. Fíjese, por ejemplo, una cosa que a mí me parece, lo lamenté mucho cuando yo me entero de esto de aquí. Hay muchas cosas. Es que la diferencia es terrible. Por ejemplo, en el Islam, nosotros hablamos de la pederastia. Si usted dice a un teólogo, le pregunta, o le pregunta incluso a un evangélico, ¿no? o incluso a un católico, ¿no? Usted le dice, pero Dios ama a un pederasta, lo ama. Le va a decir que sí, el teólogo, le va a decir que sí. Usted le dice eso a un musulmán y no, y por eso somos una barbarie, pues, ¿no? ¿Cómo va a creer que Dios va a amar a eso ahí? No, tienen una idea espantosa de aquello. Entonces a veces hay que comprender que las construcciones pueden ser demasiado diferentes y pueden haber problemas para incluso podernos